Bueno, vamos a hablar de la toma de medidas, ¿sí? En este caso, les cuento que hay una tabla de medidas nacionales. En este caso, esta que yo tengo acá es la que hizo el maestro Hermenegildo Sampar, ¿sí? Él trabaja, como ya les conté en otros videos, con grandes marcas, trabajó siempre con grandes marcas y él desarrolló su propia tabla de medidas nacionales basada en las normas existentes en Argentina. Detalle, ¿sí? Yo tengo esta tabla, está publicada en algunos de sus libros y quienes hayan hecho algún curso de moldería con él la tendrán también. Y si no, lo ideal en este caso es tomar las medidas propias de cada persona y hacer a medida, ¿sí? La prenda, eso es lo ideal, lo mejor. Entonces, en este caso, en este video, yo lo que quiero mostrarles es justamente cómo tomarnos las medidas. En este caso, nosotras mismas, ¿sí? Las medidas que vamos a necesitar, en general, depende del sistema de moldería que tomemos, pero bueno, yo les voy a ir mostrando las que yo tomo en general para todas las personas siempre y que me sirven para los dos métodos de moldería que suelo usar. Primera medida que vamos a tomar, contorno de cuello, es en la base del cuello, flojita nomás, ahí, así, como lo ven. En este caso me da 37, entonces anotamos contorno de cuello. Voy a anotar en otra hoja. Contorno de cuello, 37. Después seguimos contorno de busto. Nos fijamos que el centímetro atrás no se baje, que esté en la altura, ¿sí? Que esté bien en la altura del busto, en la parte más saliente del busto. Lo tomamos medio justito, en mi caso me da 92. Contorno de busto, 92. Seguimos con contorno de cintura. Contorno de cintura se toma en la parte más fina de la cintura, ¿sí? En mi caso me da 74. Seguimos con contorno de cadera, nos fijamos que estemos en la parte más saliente de la cadera, ¿sí? Donde la cola tiene su parte más saliente. En mi caso me da 97. Después, en cuanto a contornos, a mí me gusta tomar para control siempre el contorno de sisa, que es toda la unión del brazo con el cuerpo, ¿sí? En este caso me da 45. Me gusta tomar, o es necesario también tomar, el contorno de muñeca, para todo lo que sea camisas, ¿sí? En este caso me da 17. Yo siempre pongo el dedo así, cuando estoy tomando la medida, como para que no quede tan ajustada, ¿sí? 17, muñeca. Después también tomo, por ejemplo, suelo tomar esta medida, que es el contorno del codo doblado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno hace prendas con manga y está bueno tomar esta medida porque es lo que nos da la comodidad después cuando doblamos el codo, ¿viste? Eh, con esta controlamos que el codo de la prenda, si es una tela que no se estira, nos quede cómodo, cómodo para el uso, ¿sí? En este caso a mí me da 30. Después también suelo tomar para el pantalón lo mismo. La rodilla flexionada, contorno 44, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Para asegurarme la comodidad, ¿sí? Que no me quede después en el molde con un contorno de rodilla que no me permita ni siquiera doblar la rodilla.
sobre todo pantalones que no, con telas que no ceden, ¿sí? Dije 42. Otro contorno que yo tomo es el contorno de tobillo, ¿sí? Bueno, levanto acá para que se vea. Contorno de tobillo para asegurarme que mis pantalones, cuando yo quiera que sean achupinados, queden del tamaño que yo quiero, ¿no? Siempre pongo el dedo, recuerden, para adentro para que no quede tan ajustada la medida. 23. Bueno. Otro contorno que se puede tomar para seguridad también es aquí, el muslo, por ejemplo. Otro contorno que a veces se puede tomar en cuerpos donde tenemos un abdomen muy abultado, por ejemplo, se toma la cintura y se toma un poquito más abajo a la altura del abdomen, porque eso vamos a tener que tener cuidado cuando hagamos una moldería a medida, digamos, que si hay una parte que está más abultada que la cintura y la cadera, si no la tenemos en cuenta nos va a marcar esa panza, ¿sí? Entonces, bueno, esos son tips para más adelante que los vamos a ir viendo. Ahora seguimos con las medidas base. Ancho de hombros. Desde la base del cuello hasta donde termina acá el huesito de la clavícula. En mi caso, me da 13 centímetros. 13 centímetros. Ancho de espalda. Claro que no podemos, una sola persona no, bueno, sí se puede, pero más fácil, un método que yo tengo, es ponerme un lápiz acá, otro lápiz acá, que queden los dos saliendo, me pongo derechita contra la pared y marco en la pared. Entonces después vengo con el centímetro y mido las marquitas que hice. En este caso me está dando 28 de ancho de espalda. El ancho de espalda siempre está bueno agregarle a algún centímetro de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente uno tiende no a estar tan derechito siempre, sino a es necesario tener una cierta movilidad. Entonces, en mi caso le voy a poner 30. Medí 28, le pongo 30, ¿sí? Otra medida que yo suelo tomar, que es del método antiguo, este sistema teniente, pero me gusta tenerla para controlar, es el costado, que es desde donde termina la sisa hasta la cintura, ¿sí? Hasta la parte más fina de la cintura. En mi caso me da 22. Bien, otra medida que vamos a necesitar es la altura de cadera. La altura de cadera va desde donde yo tomé la cintura, que es la parte más fina, hasta la parte más saliente de la cadera, ¿sí? En mi caso me da 21. Bien, después tenemos la altura de rodilla. Acá tenemos cadera, seguimos y vamos hasta la rodilla. En mi caso me da 62. Y por último, seguimos con el centímetro siempre sosteniéndolo así en la pierna. Seguimos hasta el final, hasta el tobillo, hasta donde se apoya la botamanga en el zapato. Y damos el largo total, 109. Entonces dije, altura de cadera me da 21, altura de rodilla me da 62 y largo total 109.
109. Muy bien. Después seguimos con el talle delantero. El talle delantero nos ponemos en la base del cuello, pasamos por la parte más saliente del busto, ¿sí? Dibujamos la línea de busto, siempre, y vamos hasta la cintura. A mí me da, en este caso, a la altura más fina de la cintura, 44. Ahí mismo, con el centímetro apoyado también en la base del cuello, de la misma manera que tomamos el talle delantero, vamos a tomar en el punto más saliente del pecho la altura de busto. En este caso a mí me da 25. Y el talle delantero dije 43 le voy a poner. Bien. Otra medida que voy a necesitar es la separación de busto, desde la parte más saliente de un pecho hasta la parte más saliente del otro. 19 centímetros para mi caso. Estaba pensando otro contorno que por ahí es necesario cuando hay un brazo que tiene un cierto volumen en esta parte, lo tomamos, ¿sí? Tomamos ese contorno para después controlar que nuestra manga no quede demasiado apretada en esa parte, ¿sí? Un comentario. Bueno, el método teniente sugiere una medida que se llama altura de hombros, ¿sí? Que sería, yo me pongo el lápiz acá, desde la punta del lápiz de este lado, recorriendo todo el hombro, ¿sí? Hasta la punta del lápiz de este otro lado. Eso sería la altura de hombros, ¿sí? Ahí, hasta ahí. En mi caso me da 35. Bueno, ¿qué otra medida que recuerde ahora? El talle de espalda. El talle de espalda sí es un poco complicado tomárselo uno mismo, por ahí sí tenemos a alguien que nos ayude. Y si no, bueno, ponemos en la base del cuello hasta la cintura, ¿sí? Hasta ahí. Y ahí medimos. En mi caso me da 41. 41. Bueno, voy a chequear que no me esté faltando ninguna medida. Contorno de busto, de cadera, de cuello, de brazo, de puño, de largo de espalda, altura de busto, altura de cadera, largo de manga. Largo de manga. Apoyamos acá donde empezaría la manga. Vamos hasta el codo, ya tomamos la altura de codo. En mi caso me da 34. Y después seguimos recorriendo, ¿no? Con el brazo semi doblado, en este caso, yo voy hasta el codo y semi doblado sigo tomando. Bueno, vamos a ubicarlo de vuelta. Ahí. Y ahí con una sola mano es un poco complicado, no imposible, pero complicado. Hasta que llegamos. En mi caso me da 60. ¿Sí? Largo de manga. 60. Por ahí si tenemos a alguien que nos ayude, ponemos el bracito así y que nos tome recorriendo la línea hasta la muñeca, ¿sí? Bueno, largo de pantalón ya lo hicimos, ancho de espalda, ancho de hombro, separación de busto.
a la altura de tiro, nos estamos olvidando, para el pantalón, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y aquí, ancho de espalda, costado, tallo de espalda, largo total. Bien, bueno, les muestro la altura de tiro. Nos vamos a sentar en una silla. Yo me voy a sentar acá en la mesa para mostrarles. En una silla recta, ¿sí? Que no tenga almohadón ni nada. Y apoyamos el centímetro en la cintura y tomamos hasta la mesa o silla, en este caso la mesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde yo estoy apoyada, es donde está mi suelo pélvico, ¿no? Y esa va a ser la altura del tiro. En este caso a mí me da 32. Bueno, esas serían las medidas principales. Les voy a adjuntar una tablita abajo y unos dibujitos para que vean cómo tomarlas.